Bienvenido a este nuevo vídeo tutorial de resolución de problemas de ingeniería química asistido por Aspenblue. Balances de energía con reacción química. Sexta parte. En el hogar de una caldera se quema un gas combustible cuya composición en tantos por ciento en volumen es 35% hidrógeno, 21,2% monóxido de carbono, 15,8% metano, 2,5% dióxido de carbono y 25,5% nitrógeno. Se utiliza un 20% de exceso de aire sobre el requerido para la combustión total. Tanto el gas combustible como el aire entran en el horno precalentados a 300 grados centígrados y los gases de combustión lo abandonan a 600 grados centígrados. Suponiendo que la combustión es total, determine la composición en base húmeda de los gases de combustión formados y el calor transmitido a la caldera por cada 100 kilomoles de gas combustible quemado, suponiendo que no se producen pérdidas al exterior. Bien, este problema lo vamos a resolver íntegramente utilizando el simulador de procesos Aspenblue y como bloque un reactor estequiométrico. No obstante, tenemos que tener en cuenta las reacciones de combustión que se van a producir. De los compuestos que entran son combustibles el hidrógeno, el monóxido de carbono y el metano, que reaccionan con el oxígeno dando lugar a estas ecuaciones, que supondremos que la conversión es del 100%, puesto que no dice nada. Calculamos previamente también el caudal de oxígeno necesario con el 20% de exceso. Para el hidrógeno, que entran 35 moles, hace falta 35 partido por 2 moles de oxígeno. Para el monóxido de carbono, que entran 21,5 moles, hace falta 21,5 partido por 2 moles de oxígeno. Y para el metano, que entran 15,8, esto lo estamos haciendo con la base de 100 kilomoles hora o 100 kilomoles que entran de la mezcla combustible. Se tiene que multiplicar por 2 porque hace falta 2 moles de hidrógeno por cada mol de metano. Y esto se multiplica por 1,2 para tener en cuenta el exceso. Luego el caudal de oxígeno necesario es 71,8 kilomoles hora. Y de nitrógeno, teniendo en cuenta la proporción de nitrógeno con respecto al oxígeno en el aire, se multiplica los 71,7 por 79 dividido 21 y nos da 269,73 kilomoles hora de nitrógeno. Iniciamos la simulación introduciendo todos los compuestos químicos que intervienen en la misma. Le damos al asistente que nos pide el modelo termodinámico, vamos a poner la ecuación de estado de Penn-Robinson, le damos otra vez al asistente, nos pide correr las propiedades físicas de los compuestos y una vez que tenemos los resultados disponibles podemos pasar al ambiente de simulación. Para la simulación vamos a utilizar un reactor estequiométrico que va a tener dos corrientes de entrada, una corriente mezcla y otra de aire, y la de salida. La corriente de entrada mezcla tiene la composición que dice el enunciado del problema entra a 300 grados centígrados. Y la corriente de aire, pues teniendo en cuenta el 20% de exceso y hecho los cálculos oportunos, tendría estos flujos de oxígeno y de nitrógeno que acompaña al oxígeno, también entra a 300 grados centígrados. Y ahora pasamos a especificar el reactor. El reactor va a trabajar a 600 grados centígrados porque la temperatura de la corriente de salida dice el enunciado que es a 600 grados centígrados. Y ahora pasamos a indicarle las reacciones que va a tener lugar dentro del reactor. Primera reacción, la reacción de combustión del hidrógeno. Un mol de hidrógeno
reacciona con medio mol de oxígeno para dar un mol de agua. Factor de conversión 1 con respecto al reactivo limitante, que es el hidrógeno. La reacción de combustión del monóxido de carbono. Un mol de monóxido de carbono reacciona con medio mol de oxígeno para dar un mol de dióxido de carbono. También el factor de conversión 1 con respecto al monóxido de carbono, que es el reactivo limitante. Y por último, la reacción de combustión del metano. Un mol de metano reacciona con 2 moles de oxígeno para dar un mol de dióxido de carbono y 2 moles de agua. También el factor de conversión va a ser 1 con respecto al reactivo limitante, que es el metano. Resumiendo, una vez hecha la simulación, aquí tenemos la composición molar equivalente a volumen de la corriente de salida, y aquí tenemos la composición en peso, en los dos casos en base húmeda. Y aquí tenemos el calor transmitido, que es negativo, se desprende 1,52701 millones de calorías por segundo. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en el próximo video tutorial.